Empezar la clase con el tema de redondeo de números reales hacia abajo y hacia arriba. El redondeo hacia abajo también se conoce como la parte entera o el piso, y el redondeo hacia arriba a veces se llama el techo. Para definir el redondeo hacia abajo, para definir el piso de números reales, necesitamos la siguiente proposición. Sea X un número real, entonces el conjunto de los números enteros K menores o iguales que X tiene un elemento máximo. Por supuesto, si tiene un elemento, este elemento es único, pero el problema es demostrar la existencia. Para simplificar la vida, para evitar el trabajo duro, yo por flojera solamente quiero considerar el caso X mayor que 0. Si X es mayor que 0, entonces por el principio de Arquímedes se sabe que existe un número natural, existe un número entero mayor que 0, que es mayor que este X. Entonces, el conjunto de los números naturales que son mayores que X es no vacío. Y en este conjunto existe un elemento mínimo por el principio de buen orden. Bueno, es una de las formas equivalentes de la inducción matemática. Entonces, denotemos por M el elemento mínimo de este conjunto. Si M es el elemento mínimo, entonces M-1 ya no pertenece a este conjunto, y para M-1 se cumple la desigualdad que es menor o igual que X. Es decir, M-1 es un elemento perteneciente a Lx. Pero M está en este conjunto, M es mayor que X. Entonces, M no pertenece al conjunto Lx. Con esto tenemos demostrado que, bueno, aquí lo escribí mal, que M-1 es el elemento máximo de este conjunto Lx. Este razonamiento fue para el caso X mayor que 0, y si quieren demostrar una afirmación similar para el caso menor que 0, o tienen que usar el principio de Arquímedes en una forma más general, o pensar cómo reducir el caso de números negativos al caso de números positivos. Hay varias formas de pensar, muchas formas, pero de todas maneras pueden o demostrar primero que este conjunto de los números enteros K mayores que X tiene un elemento mínimo, o razonar de alguna otra manera. Hay muchos caminos. ¿Tienen alguna duda sobre esta proposición? No, profe. No, profesor. Por ejemplo, si X es el número 4,5, 4.5, ¿cuál es el elemento máximo de este conjunto? 4. 4. Y si X es igual a 6, ¿cuál es el elemento máximo de este conjunto? 6. Exacto. Y si X es igual a menos 7.5, Menos 8. exacto. Bueno, y estos números que ustedes acaban de mencionar, es decir, el elemento máximo de los enteros menores o iguales que X, se llama la parte entera, o el piso, o el redondeo hacia abajo de un número real X. Es el máximo de los enteros K menores o iguales que X. Bueno, esta definición es muy cómoda en matemáticas, muy útil. Para números racionales, esta parte entera se puede calcular de manera constructiva. Para números que no son racionales, para números reales en general, en realidad es un problema numérico fuerte. Pues si un número real X está dado solamente por una asociación fundamental, por una asociación de Cauchy,
se puede demostrar que no hay algoritmo que nos calcule bien la parte entera, porque imagínense una sucesión que a veces toma valores mayores que 5, a veces toma valores menores que 5, y está como acercándose al 5. Si ustedes solamente conocen los primeros elementos de esta sucesión, pues no están seguros si el límite será mayor que 5 o menor que 5 o igual. Y si un número real está dado por una sucesión de Cauchy, y ustedes solamente pueden trabajar con los primeros términos de esta sucesión, nunca van a saber cuál es la parte entera. Entonces, la parte entera, desgraciadamente, es un concepto no constructivo. Existe, si aceptamos los axiomas de la teoría de conjuntos, la parte entera siempre existe, pero no siempre la podemos calcular de manera humana. Bueno, si ustedes piensan que un número real está dado por sus cifras, por ejemplo, si es el número 4 punto y todas las cifras son 9. Imagínense el número real, 4 punto y todas las cifras son, bueno, coma o punto, como les guste, todas las cifras son 9. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la parte real de este número? La parte entera de este número real. 5. 4. Sí. La respuesta correcta es 5, porque este número es lo mismo que el número 5. No tiende a 5, no es cerca de 5, es 5. Este número es 5. Y su parte entera es 5. Pero si en algún lugar aquí en vez de 9 tienen otra cifra, entonces por supuesto en este caso ya la parte entera sería 4. Y si solamente podemos trabajar con algunas primeras cifras, entonces nunca vamos a saber si todos son 9 o no. ¿Entienden? Entonces hay problemas de calcular la parte entera. Si un número real está dado por algunas aproximaciones, no siempre se puede calcular bien su parte entera, pero en los axiomas de la teoría de conjuntos que estamos trabajando, la parte entera existe. Otra cosa que no hay receta universal buena para calcularla. Bueno, una descripción de la parte entera. Un número entero n, aquí suponemos desde el principio que n es entero. Un número entero n sirve como la parte entera de x cuando n es menor o igual que x, pero n más 1 es estrictamente mayor que x. Esto sale directamente de la definición porque la parte entera es el máximo de los números menores o iguales que x. Entonces la parte entera es uno de estos números, k. Esta parte entera, n, debe ser menor o igual que x. Y es el máximo número entero. Entonces el que sigue, n más 1, ya no cumple con esta desigualdad, debe ser estrictamente mayor que x. Y al revés, si un número entero cumple con esta desigualdad doble, si x es mayor o igual que n, pero menor que n más 1, entonces por supuesto n es el máximo entero menor o igual que x. Entonces, esto lo que está escrito es casi lo mismo que está escrito en la definición. ¿Tienen alguna duda? No creo que no, profe. Entonces, esta proposición es una forma muy cómoda de trabajar con la parte entera. Si ustedes saben que n es la parte entera de x, o si están denotando la parte entera de x, ¿cómo usar esta suposición? Escribir esta desigualdad doble, que x está entre n hasta n más 1, donde n menor o igual que x es una desigualdad no estricta. Ahora, si ya conocemos el concepto de la parte entera, es fácil resolver los siguientes dos ejercicios. Dado un x mayor que 0, construir un n natural tal que 1 entre n sea menor que x. ¿Cuál n sirve? Para el ejercicio 5, ¿cuál n nos puede servir? Pues podríamos tomar la parte entera del recíproco de x.
Ujú. Bueno, este número no siempre nos va a servir. Para garantizar esta desigualdad que está escrita, hay que modificar un poco. Más 1. Más 1. Si ponemos esto, es que, miren, n, bueno, la parte entera es menor igual que el número dado. Pero cuando tomamos n igual a esto, ya con esto garantizamos que n es estrictamente mayor que 1 entre x. Y con esto garantizamos lo que queremos, que 1 entre n es menor que x. Y que todos estos elementos son positivos, podemos invertir la desigualdad, bueno, multiplicar por los recíprocos. ¿Tiene alguna duda? No, profe. Ok. Ahora, bien, el ejercicio 6 dice lo siguiente. Sea x un número real, tal que para todo n natural se cumple la desigualdad x es menor o igual que 1 entre n. Demostrar que x debe ser menor o igual que 0. ¿Qué se les ocurre? Menos posición. Demostrar por contradicción. Exactamente. Este ejercicio se puede, digamos, bueno, esta afirmación se puede demostrar por contradicción usando ¿qué? No suponemos que ¿No x es... podríamos usar el ejercicio 5? Exactamente, exactamente. El ejercicio 5 nos va a hacer todo el trabajo. Bueno, podemos razonar por contradicción, suponer que x es mayor que 0, entonces por el ejercicio 5 existe un n tal que 1 entre n es menor que x. Esto contradice a lo que está escrito aquí, ¿verdad? Sí. En otras palabras, la afirmación 6 es solamente la forma contrapositiva de la afirmación 5. Es otra forma lógica de la afirmación 5. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Bueno, si además hubiéramos supuesto, en vez de suponer que x está en los reales, si cambiamos esta suposición, aquí ponemos que x es mayor o igual que 0. Suponemos que x es mayor o igual que 0 y para todo n en los naturales se cumple la desigualdad x menor o igual que 1 entre n. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? Que X debe ser 0. Exacto. En este caso podemos afirmar que x es 0. Ahora cambiamos de otra manera. Suponemos que x es mayor que 0 y para todo n en los naturales se cumple la desigualdad x menor o igual que 1 entre n. ¿Cuál sería su conclusión en este caso? ¿No se puede o sí? Esto no se puede. Es contradictoria a la suposición que les dije. Esto nunca puede pasar. Por el ejercicio 5, si x es mayor que 0, entonces existe un n tal que 1 entre n es menor que x. Bueno, digamos, una aplicación muy buena, muy útil de este concepto de la parte entera es la proposición 7. Suponemos que A es... Bueno, les voy a pedir un favor. Cuando no están diciendo nada, les pido apagar los micrófonos.
Gracias. Una proposición que se usa muchísimo en análisis real en nuestro curso hace un papel crucial. Esta proposición, el intervalo abierto de un número a más infinito, este rayo abierto derecho, se puede ver como la unión de los rayos cerrados de esta forma. A más, por ejemplo, 1 entre K, hasta más infinito, donde K recorre los números naturales. Bueno, una contención es trivial. Miren, todos los intervalos que están en el lado derecho, por supuesto, están contenidos en el intervalo abierto de A más infinito, ¿verdad? Porque el extremo es más grande, A más 1 entre K es más grande que A. Entonces, este intervalo está contenido en este intervalo. Y cuando cada elemento que participa en la unión, bueno, cada conjunto que participa en la unión está contenido en un conjunto, la unión también está contenida. Entonces, esta parte es trivial. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Entonces, esta contención es trivial. Y la interesante es la otra contención. Suponemos que X es un número mayor que A. Es decir, suponemos que X está en el lado izquierdo. Entonces, X menos A es un número estrictamente positivo. Y podemos aplicar el truquito que vimos hace unos minutos. Definimos un número entero M como la parte entera de 1 entre X menos A más 1. Bueno, por su naturaleza, este número, ¿cuál es? Este M. ¿Es un número cuaternio o es una matriz o es un cocodrilo? ¿Cuál naturaleza tiene M? ¿Es un número natural? Exacto, es un número entero estrictamente positivo, es un número natural, porque X menos A era mayor que 0, su parte entera puede ser mayor o igual que 0, pero le sumamos 1 y con esto ya es estrictamente mayor que 0. Y además, M es mayor que 1 entre X menos A por la definición de la parte entera. Digamos, el número que sigue, el número entero que sigue después de la parte entera es estrictamente mayor que el número real cuya parte entera estamos tomando. Y esta desigualdad, M mayor que X menos A, es equivalente a la desigualdad que X menos A es mayor que 1 entre M, porque ambos estos personajes M y X menos A son positivos, podemos multiplicar, dividir de manera libre. Y con esto hemos demostrado que X es mayor que A más 1 entre M. X pertenece al rayo derecho que empieza con el número A más 1 entre M. Entonces, X está en uno de estos conjuntos que están aquí en el lado derecho. Y hemos demostrado la contención interesante. ¿Tienen alguna duda sobre esta proposición? No, profe. Creo que en la tarea individual, más bien en la tarea grupal simple que están haciendo por equipos, hay ejercicios que requieren o esta idea o este resultado. Y esta proposición, digamos, esta idea, es una de las ideas cruciales que se usan muchísimo en análisis real. Si tienen alguna duda pequeña sobre este resultado, tienen que pensar y entenderlo. Si no les gusta usar la parte entera, pueden usar directamente el principio arquimediano, que dado un número mayor que 0, X menos A, más bien el número mayor que 0, 1 entre X menos A, existe un número natural M que es mayor que este número. Entonces aquí en vez de poner M igual a esta expresión explícita, la parte entera más 1, pueden usar el principio de Arquímedes, es decir, que existe un M mayor que 1 entre X menos A. Aquí depende de sus gustos, cuál razonamiento les gusta más, o solo hablar de la existencia de M o dar esta receta. Una afirmación similar
rayo derecho cerrado desde A hasta más infinito se puede ver como la intersección de los rayos que empiezan desde A menos 1 entre K. Bueno, es correcto en la forma como escribí, pero también es correcto poner aquí el intervalo abierto. También sería una afirmación correcta. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Un intervalo abierto en la proposición 7 se puede ver como una unión numerable de intervalos cerrados. Y también un intervalo cerrado se puede ver como una intersección numerable de intervalos abiertos. Estas formas de pasar de intervalos cerrados a intervalos abiertos o viceversa es extremadamente útil en análisis real. Entonces les dejo esta proposición 8 como un ejercicio. Hay que hacer trucos similares y de alguna manera reducir la situación al ejercicio 5 o al ejercicio 6. Algo así. Bueno, de manera similar se define el techo de un número real. En este caso se consideran todos los números enteros mayores o iguales que un número dado x. Y se puede demostrar que este conjunto UX tiene un elemento mínimo. Y este elemento mínimo se llama el techo o el redondeo hacia arriba del número real X. Bueno, aquí pueden ver que yo utilizo la notación moderna para el techo, para el piso. Si les gusta usar alguna otra notación, por ejemplo, en francés usaban mucho la notación E de la parte entera de X. En la literatura vieja también ponían solamente corchetes para la parte entera. Bueno, esta notación es mejor porque, digamos, los corchetes se usan en muchos otros sentidos. Y la gente usaba corchetes porque no tenían tej, no podían usar esta notación más bonita. Ok, el techo se define de manera similar, pero esta vez se trata de los números enteros mayores o iguales que x y se elige el mínimo de todos ellos. Y con esta definición podemos dar una descripción si y solo si n, un número entero, n es el techo de x, si y solo si n es, esta vez n es perdón, aquí está un error mío, lo siento. Debe ser, miren, si x es igual a 7.3, ¿cuál es su techo? Su techo es 8. Entonces aquí debería poner n, ¿verdad? Y del lado izquierdo n menos 1. Es un error mío, lo siento. Bueno, entonces aquí estaba mal, hay que corregir. Un ejercicio. Dado un x real, encontrar un número entero n tal que n es mayor o igual que x. ¿Quién sirva? El techo. El techo. Esta solución no es única. Digamos, otra solución puede ser cuál. Como n sirve también pues, el piso de x más 23, ¿verdad? Hay muchas soluciones, pero la más económica, digamos, la más precisa es el techo. Pero no es la única. O también sirve el piso más 1 si no quieren trabajar con el techo, si les parece que ya es demasiada información, ya no cabe en los cerebros. Siempre, bueno, casi siempre es suficiente trabajar con el piso, pero a veces hay que sumarle 1 o algo así. Bueno, ahora el ejercicio 13, dado un número x estrictamente mayor que 0, construir un número natural n tal que 1 entre n sea menor o igual que x. ¿Quién sirve?
El techo de 1 entre X. Exacto, el techo de 1 entre X. Esta solución es un poco más precisa que vimos con el piso, ¿verdad? Si usamos el piso más 1, esto ya nos da una desigualdad estricta y aquí garantizamos una desigualdad no estricta. Ahora, con estas herramientas pueden resolver, bueno, demostrar las proposiciones 7 y 8, pero en vez de usar el piso en este momento, pueden hacer un trabajo similar con el techo. Creo que ya no necesitarán sumarle más 1. También pueden resolver el ejercicio 15, demostrar que la intersección de los intervalos abiertos, bueno, semiabiertos más bien, desde 0 sin incluir 0 hasta 1 entre n, es el conjunto vacío. Esto es casi lo mismo que les mencioné antes. Si x es mayor que 0 y para todo n en los naturales tenemos que x es menor o igual que 1 entre n, llegamos a una contradicción. Esto no es posible. Bueno, así es la información elemental sobre el piso y el techo. Hay muchas otras propiedades interesantes. Por ejemplo, pueden pensar el piso de menos x, cómo relacionar con el techo. O qué se puede decir sobre el piso de la suma x más y. O qué se puede decir sobre, por ejemplo, el piso de un número natural 5 multiplicado por x. ¿Cómo se puede comparar con 5 por el piso de x? Hay varias propiedades aritméticas interesantes que tiene el piso, pero en este momento todavía no las necesitamos. Pero si alguien tiene demasiado tiempo libre y no sabe qué hacer, puede pensar qué propiedades aritméticas tiene el piso. Hay un libro muy bueno que se llama Concrete Mathematics, o Matemática Concreta, de 3 autores, Graham, Knut y Patashnik. Son expertos en la teoría de algoritmos y de matemática discreta, de combinatoria. Es un libro maravilloso, Matemática Concreta, donde se relacionan cosas de matemáticas discretas, incluso coeficientes binominales, series, series muy especiales, se relacionan con herramientas de un poco de análisis complejo, de series infinitas. Uno de los capítulos o secciones de este libro está totalmente dedicado a la parte entera, al piso y también al techo de números reales. Este libro está escrito con mucho, mucho amor. Lo escribieron expertos, tanto expertos de investigación como expertos en la didáctica. Y les recomiendo este libro. Entonces, Matemática Concreta. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Quería decir algo? No, profesor. Ok. Pues tienen algunas dudas sobre este tema, sobre las propiedades simples que acabamos de ver. Creo que no, Claro, pero por el momento no. Bueno, antes de pasar al otro tema, quiero recordarles que tenemos un proyecto Everleaf donde les pido apuntarse para las tareas simples. Ya lo hicieron. No sé si alguien todavía no está inscrito en esta lista. Me parece que todos ya están, pero Yo no estoy en la lista, profesor. pues a Leonardo le tuve que poner aquí en el equipo 8 porque entró más tarde que otros. Sí. Ok, sí. Bueno, es incómodo porque tendrá que hacer un poco más trabajo que otros. Pero supongo que en otros equipos también todos deben participar en todas las partes. No piensan que hay que repartir y solamente resolver su parte y no ver qué están haciendo otros. Esto no funciona bien porque van a sufrir por errores de otras personas. En la siguiente tarea podrán reagruparse de otra manera. Tal vez Leonardo entrará en otro equipo. Ya
podrán cambiar su distribución de equipos para la segunda tarea que todavía no está lista. En este mismo archivo, en este mismo proyecto Overleaf, algunos ya apuntaron los temas de exposiciones que hicieron o que van a hacer. Les pido seguir eligiendo temas de exposiciones. Por ejemplo, pueden todavía exponer algo de medidas, funciones medibles, reales y complejas. Bueno, lo vamos a ver ya pronto, en una semana, pero pueden elegir este tema. Funciones simples, aproximación de funciones positivas medibles por funciones simples positivas medibles. Bueno, este tema realmente de aproximación de funciones lo preparé demasiado bien y creo que no hay sentido darles este tema a ustedes. Pero luego siguen otros temas, por ejemplo, de varios modos de convergencia. Lo vamos a repartir en más partes. Criterios de varios modos de convergencia. Teoremas importantes. Vamos a dividirlo en más partes. Aquí me falta hacer este trabajo de repartir estos temas grandes en temas más pequeños y pueden elegir alguno de ellos para exponer. La integración abstracta, cómo se define la integral de Lebesgue, qué propiedades tiene. Son muchos temas bastante fuertes. Y luego al final espero que lleguemos a espacios LP. Entonces también hay muchos temas muy interesantes que pueden elegir para exponer. Hay una unidad del curso muy pesada que se llama extensión de medidas. En este tema prácticamente, bueno, casi no hay ejemplos, casi no hay dibujos, casi no hay esquemas. Son puros apuntes. Y no hay sentido pedirles que lo hagan con presentaciones en Beamer en forma muy bonita. Creo que mejor solamente estudiar los apuntes de manera detallada, llenando todos los detalles. Y para esto abrí un proyecto Overleaf para esta unidad de extensión de medidas y repartí esta unidad en aproximadamente 10 temas, 11. Les sugiero repartir estos temas entre equipos de 2 personas. Esta vez son temas pequeños y lo único que pueden hacer es redactar muy bien apuntes, redactar apuntes de manera detallada, explicando cada paso. Pues ya algunos de ustedes eligieron este tema de premedidas, muy bien. Pero hay muchos otros temas. No sé si todos tienen esta liga de este proyecto Overleaf. Voy a ponerla otra vez en el chat del grupo. Y, bueno, esto de tareas. Profe, yo sí tengo la liga, pero cerré mi cuenta con la que me agregó el proyecto y quería ver si me puedo agregar con otro correo electrónico. Bueno, creo que cuando doy esta liga, cualquier persona puede entrar, ¿no? No entendí cuál es la dificultad técnica. No, no puedo entrar con mi correo electrónico institucional. Qué raro. Entonces puede darme en el chat del grupo en WhatsApp su correo y le voy a hacer como una invitación a este proyecto. Ok, gracias. Intentemos así. Bueno, entonces hay como varios tipos de tareas, ¿entienden? La tarea simple de ejercicios pequeños, exposiciones que pueden hacer, también exposiciones de esto. Entonces, cada uno de ustedes debe participar en esta unidad, en uno de estos 11 temas. Y también espero que participen haciendo presentaciones más bonitas aquí no se trata de hacer presentaciones, solamente escribir como apuntes en TeX. También es
una habilidad importante, escribir apuntes. Tal vez es más importante para ustedes que escribir presentaciones. Para escribir presentaciones, algunos todavía no están muy bien preparados, les cuesta mucho trabajo, es normal. Entonces quiero que ustedes se entrenen en varias actividades. Y también hay tareas complicadas, tareas adicionales, donde las soluciones no están bien escritas en libros y ustedes tienen que escribir apuntes detallados sobre estos temas. Estos temas están fuera del curso, ya no pueden estar en los exámenes, por ejemplo, el rango esencial de una función medible o la función de distribución de una variable aleatoria. Aquí algunas partes se explican bien en libros, pero otras no. O, por ejemplo, familias uniformemente integrables y el teorema de convergencia de Vitali. Está escrito en algunos libros, pero de manera breve y falta complementar detalles. También la integral de Lebesgue es una construcción más general que la integral de Bochner es más general que la integral de Lebesgue porque permite integrar funciones cuyos valores no son números, sino elementos de un espacio normado o un espacio de Banach. Entonces hay varias tareas adicionales. También ustedes pueden buscar en libros temas que no abarcamos en el curso, que les parecen interesantes, que están muy cercanos al curso, estos temas, pero no estamos viendo en el curso. Entonces, pueden ser temas de tareas adicionales, como por ejemplo el criterio de Lebesgue de funciones Riemann integrables. Pueden concentrarse en el caso unidimensional, solamente fijarse en el caso n igual a 1 y explicar bien este criterio. Bueno, y como una parte de esta tarea es explicar que cuando la integral de Riemann existe, entonces coincide con la integral de Lebesgue. Es un buen tema que no incluimos en el curso, falta tiempo, pero está bien para una tarea adicional. Bueno, ¿tienen algunas dudas sobre las tareas? Profesor, una pregunta. El tema, bueno, los apuntes de extensión de medidas se reparten sobre 2 o 3 personas, porque en el grupo había dicho que 3, pero ahorita dijo que 2, entonces no sé. Para estos temas sugiero que sean entre de dos Ah, ok, personas. vale. Gracias. Porque aquí ya tengo apuntes bastante detallados. Y ustedes casi pueden, bueno, casi copiar mis apuntes, pero quiero que ustedes se entrenen en la redacción de archivos TEG y, bueno, algunos detalles les falte rellenar. Pero aquí, en cierto sentido, estas exposiciones son más simples que las otras, porque no les pido hacerlo muy bonito, porque casi no se puede. Solamente escribir muy bien los razonamientos. Es decir, casi no hay gráficas, casi no hay dibujos, casi no hay diagramas. Es puro texto, pero debe ser un texto de buena calidad. Ok, pasamos al otro tema. Veremos las sigma álgebras generadas por conjuntos de conjuntos. Bueno, es una manera muy común de definir sigma álgebras. Bueno, primero vamos a demostrar que cualquier intersección arbitraria de sigma álgebras es una sigma álgebra. Ya lo mencionaron los expositores en la clase pasada, pero la demostración hicieron para el caso de dos sigma álgebras. Demostraron que la intersección de dos sigma álgebras es una sigma álgebra y hoy lo veremos para una colección arbitraria de sigma álgebras. Usando esta proposición sobre la intersección, podremos definir la sigma álgebra generada por un conjunto de conjuntos y veremos algunos ejemplos. Bueno, para entender bien este tema necesitamos
al menos 3 prerequisitos importantes: entender la definición de sigma álgebra, el concepto de la intersección de un conjunto de conjuntos y el teorema sobre la estructura de los subconjuntos abiertos de la recta real. ¿Recuerdan que dice el teorema sobre los conjuntos abiertos de la recta real? ¿Cuál estructura tienen los conjuntos abiertos? Son uniones numerables, intervalos abiertos disjuntos. Exacto, exacto. Bueno, uniones se pueden ser finitos o numerables si no permitimos intervalos vacíos, entonces podemos decir finitos o numerables. Uniones finitas o numerables, o a lo más numerables. Muy bien. Bueno, la primera proposición que tenemos que demostrar es la proposición sobre la intersección de un conjunto de sigma álgebras. Suponemos que X es un conjunto y psi mayúscula. Bueno, aquí elegí una letra, digamos, diferente porque estamos hablando de un objeto muy abstracto. Estamos suponiendo que psi es un conjunto de sigma álgebras sobre X. Bueno, quiero que ustedes entiendan en qué nivel vive este psi. Si un punto de X, un puntito de X es un conjunto de nivel 0, un conjunto de puntos de X puede ser un objeto de nivel 1, un conjunto de conjuntos de X es un conjunto de nivel 2. ¿Qué les parece? Si decimos un intervalo de la recta real, ¿es un conjunto de qué nivel? 1. 1. Bueno, si nuestro X es la recta real, entonces un intervalo de la recta real es un conjunto de nivel 1. La topología de los reales es un conjunto de qué nivel? 2. 2. Una sigma álgebra sobre un conjunto X es un conjunto de qué nivel? También 2. También 2. Sigma álgebras son colecciones de conjuntos, son objetos de nivel 2. Y esta psi que estamos considerando en esta proposición, ¿qué les parece? ¿Es un objeto de qué nivel? 2. 3. 3, sí. Es un conjunto de nivel 3. Elementos de psi son sigma álgebras. Entonces, psi ya es un conjunto de nivel 3. Es algo bastante abstracto. Y denotemos por H caligráfica la intersección de este conjunto. Bueno, aquí yo utilizo esta notación breve. Otra manera de decirlo sería decir que es la intersección de aquellas A que pertenecen a psi. Es otra forma de escribirlo, pero pues esta notación es más breve, más bonita. Es probable que muchos de ustedes casi no han trabajado con esta cosa, con la intersección de un conjunto. Han trabajado más con intersecciones de una familia, donde los elementos están indizados. Pero en muchas situaciones, pues no hay índices naturales, solamente tenemos un conjunto de conjuntos y queremos como intersecar todos. Entonces, para esto sirve esta notación, este objeto. Bueno, la definición formal, ¿cuál es? H consiste de qué elementos? H consiste de subconjuntos de X que pertenecen a cada sigma álgebra A perteneciente a este conjunto psi. ¿Qué tal? ¿Entienden la definición? Que sí. Creo que ya. Ya, profe.
Entonces, cuando un conjunto pertenece a H. Cuando pertenece a cada elemento de sí. Exacto. Bueno, en este contexto, en esta proposición, elementos de psi son algunas sigma álgebras que elegimos, que consideramos buenas, y pertenecer al conjunto H, o podemos decir a la colección H, significa pertenecer a cada una de estas sigma álgebras elegidas, ¿verdad? ¿Qué les parece? H es un objeto de qué nivel? De nivel 2. Exacto, es un conjunto de subconjuntos de X, es un objeto de nivel 2. Y en esta proposición estamos afirmando que si todos los elementos de psi eran sigma álgebras, entonces H también es una sigma álgebra. La demostración no es nada complicada y les dejo la mayor parte como ejercicio. Solamente vamos a demostrar que H es cerrada bajo las uniones numerables. Entonces es como la parte tal vez más bonita de la demostración o en cierto sentido la más complicada. Suponemos que BJ con J en los naturales es una sucesión cuyos elementos están en H. Bueno, lo escribo de manera moderna. Entonces, ¿qué significa esta notación? Que, bueno, primero, dada esta sucesión, denotemos por C la unión de todos los elementos de esta sucesión porque queremos probar que nuestra colección de conjuntos H es cerrada bajo las uniones numerables. Estamos probando la tercera condición de la definición de sigma álgebra. Estamos suponiendo que para todo J en los naturales, BJ es un elemento de H. ¿Cómo podemos transformar esta suposición? ¿Cuál es el siguiente paso? BJ está en A para todo A en phi. Exactamente. BJ pertenece a cada elemento de este conjunto de sigma álgebras. Para todo J en los naturales, para todo A en psi, BJ pertenece a la sigma álgebra A. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuál será el siguiente paso en estos razonamientos? Como A es una sigma álgebra, entonces la unión de los BJ debe estar en A. Exacto. Pero en este razonamiento que menciona A hace un papel fijo, ¿verdad? Es como un parámetro fijo. Sí. Y estamos usando la suposición que para todo J, BJ está en A. Entonces, antes de aplicar este razonamiento, es bueno intercambiar estos dos cuantificadores. Poner lo mismo, pero en otro orden. Para todo A y para todo J se cumple esto. Ahora ya A hace papel de un parámetro exterior. Podemos agrupar así. Es decir, para todo J, BJ está en A. Y usar la suposición que A es Sigma álgebra. que A es sigma álgebra y concluir que la unión de estos BJ también está en A, ¿verdad? Y esta unión de los BJ denotamos por C. Bueno, y cuando ya demostramos esto, que para todo A en psi, C está en A, con esto hemos demostrado que Se pertenece a H. exacto. Bueno, así es la demostración. Aquí no escribí de manera explícita las justificaciones, pero las vimos ahorita juntos. ¿Tienen alguna duda? Creo que no.
quiero que ustedes aprecien este pasito cuando intercambiamos los cuantificadores. Es como el paso lógico más interesante en este razonamiento. Y lo demás es prácticamente aplicar las definiciones. Un razonamiento muy similar se tiene para otras estructuras algebraicas. Por ejemplo, para grupos pueden razonar de manera similar, para espacios vectoriales, para muchos otros objetos. Para topologías también, intersección de un conjunto de topologías es una topología. Aquí es importante que las estructuras que estamos considerando en su definición no requieran, no involucren el cuantificador de existencia, porque el cuantificador de existencia no se podría intercambiar fácilmente con el cuantificador para todo. Pero si la definición de nuestra estructura no involucra explícitamente el cuantificador de existencia, entonces hay chances que este razonamiento se puede aplicar. Y también en la clase pasada, los expositores mostraron que la unión de dos sigma álgebras no necesariamente es sigma álgebra. Bueno, una unión de muchas sigma álgebras tampoco. Bueno, necesita ser sigma álgebra, a veces no, porque el cuantificador existe. Si aquí ponemos existe, A ya no va a intercambiarse bien con otros cuantificadores. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ¿qué les falta en esta demostración? Aquí escribí solamente una parte y ¿cuáles partes dejamos a ustedes? Probar que el vacío está en H y los complementos. Exactamente. Que H es cerrado bajo los complementos y que contiene el conjunto vacío. Pero estas partes son un poco más fáciles. Ahora estamos listos para la definición principal de hoy. Suponemos que X es un conjunto y G, bueno, aquí usé la notación floja, pero en este curso voy a usar la notación más aburrida. G es un subconjunto de 2 a la X. Es un subconjunto del conjunto potencia, es decir, G es una colección de subconjuntos de X. Denotemos por psi el conjunto de todas las sigma álgebras sobre X, tales que G está contenido en A. Bueno, aquí lo siento, en algunos lugares utilizo la notación floja. Siempre están contenidos en el sentido no estricto. ¿Y qué les parece? ¿Qué hacemos con este psi? Lo intersecamos. Consideramos la intersección de este conjunto psi. Bueno, aquí lo escribí de varias maneras. Entonces, la forma breve es decir la intersección de psi, o se puede decir que es la intersección de todas A pertenecientes a psi, o se puede escribir de manera aún más detallada, que es el conjunto de todos aquellos conjuntos Y, subconjuntos de X, que pertenecen a cada sigma álgebra A de esta colección, de este conjunto de sigma álgebras. Bueno, ¿qué significa pertenecer a psi? Podríamos escribir aún más detallado. En vez de decir que A pertenece a psi, decir que A es una sigma álgebra de X. que contiene AG. que contiene AG. Entonces aquí, en vez de decir esto, podríamos poner una condición compuesta que para toda A, tal que A es sigma álgebra y A contiene AG, tenemos como flecha que Y pertenece a A. Pero ya no quise escribirlo con tantas letras.
Bueno, gracias a la proposición anterior, ¿qué sabemos? Que F es, Una sigma álgebra. exacto, F es una sigma álgebra. Y miren, como todos los elementos de psi, todas estas A, contienen G. De aquí sale, por las propiedades de las intersecciones que hemos repasado rápidamente hace un par de semanas, de aquí sale que, bueno, si G está contenido en cada una de estas A, entonces también G está contenido en ¿dónde? En En F. la intersección. G está contenida en la intersección de todos, ¿verdad? En esta F. Es por las propiedades de intersecciones. Bueno, o pueden pensar que pues cada elemento de G está contenido en cada uno de estos A, por lo tanto está en la intersección. Es fácil, es obvio. Entonces que G está contenido en F. Entonces, ¿qué sabemos? Que F, ¿qué sabemos sobre F? Que F es una sigma álgebra. Es una sigma álgebra. Y ¿Qué contiene la sigma álgebra? que contiene a G. G originalmente puede no ser sigma álgebra y el caso interesante cuando G no es sigma álgebra y F contiene a G. Por ser intersección de algunas sigma álgebras que contienen a G, F también contiene a G. Y estas dos condiciones, que F es sigma álgebra y contiene a G, ¿qué significan? Que F es elemento de sí, de phi, perdón. Exactamente, que F es un elemento de psi. F estaba definido como ¿quién? Como la intersección de todos los elementos de psi. Pero, gracias a la proposición anterior, F es un elemento de psi. Bueno, la intersección de todos, por supuesto, siempre está contenida en cada uno, ¿verdad? Esta intersección de todos está contenida en cada uno de estos A, ¿verdad? Por las propiedades de la intersección. Entonces, ¿qué podemos decir? Que F está contenido en cada uno de los elementos de psi, pero por sí misma, F también es un elemento de psi. ¿Cómo resumir estas propiedades con una frase? Podríamos decir que F es la sigma álgebra más pequeña que contiene a G. Exacto. F es el elemento mínimo de este psi. Es el elemento mínimo de psi. Y ser elemento de psi significa ser sigma álgebra y contener a G. Entonces F, gracias a la proposición anterior, pertenece a psi y por su construcción, por ser la intersección de todos los elementos de psi, es el elemento mínimo de psi. Bueno, está contenido en cada uno y también es elemento de psi. Entonces F es el elemento mínimo de psi. Entonces, bueno, aquí lo escribí. F pertenece a psi por la proposición anterior, porque la intersección de sigma álgebra es sigma álgebra. Bueno, y que contiene a G es trivial por las por las propiedades de intersecciones. Y por lo tanto, F es el elemento mínimo de psi. Entonces, F es la sigma álgebra más pequeña entre todas las sigma álgebras que contienen a G. Y esta F se llama la sigma álgebra generada por G. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas? No, profe. Tiene una similitud con el subespacio generado, ¿no? Exacto. Con el subespacio generado se puede comparar con cuáles otros objetos. Con el subgrupo generado. Con el subgrupo generado. Bueno, que no sea de álgebra. ¿Se refiere a los vectores? ¿Cómo? Creo que hay un concepto similar en topología, solo que no recuerdo. Topología generada. Topología Ah, sí. generada por una colección de conjuntos también.
Bueno, hay otras estructuras, pero las más importantes y conocidas son estas estructuras algebraicas como subgrupos, subespacios vectoriales y la topología generada. Se definen de manera muy similar. Bueno, quiero que ustedes entiendan, hay como dos caminos equivalentes de hablar de esta F. Podemos decir explícitamente que F es la intersección de todas estas sigma álgebras que contienen a G. Y de aquí concluir que es la mínima entre ellas. O decir que F definimos como la sigma álgebra mínima entre todas que contienen a G. Pero en este caso hay que justificar que existe, ¿verdad? Bueno, el mínimo de un conjunto no siempre existe. Entonces, si ustedes prefieren decir que definimos F como la sigma álgebra mínima que contiene a G, les falta explicar por qué existe, y esta explicación es decir que consideramos la intersección de todas. Pero son dos maneras equivalentes de hablar. También si ustedes saben que hay una F que es la mínima entre todas las sigma álgebras que contienen a G, entonces esta F es esta intersección, porque pues si es la mínima, intersectamos todos, obtenemos la mínima, ¿verdad? Si en un conjunto de conjuntos hay un elemento mínimo, un conjunto mínimo, entonces la intersección de todos es este elemento mínimo. Entonces hay como dos maneras de hablar de la sigma álgebra mínima o hablar de la intersección de todas, y estas dos formas son equivalentes. ¿Entienden qué intento decir? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí quiero decirles, es como una confesión muy triste. Es la parte más triste de este curso. En general, si está dada una colección G y consideramos la sigma álgebra F generada por G, en general no se conoce ninguna descripción simple de F. Entonces, lo único que podemos decir que F consiste de aquellos subconjuntos Y que pertenecen a cada sigma álgebra A que contiene a G. Pero en esta descripción complicada tenemos que subir prácticamente al nivel 3. Estamos pensando en esta psi, ¿verdad? Y nuestro objeto que queremos definir F es de nivel 2. El objeto original G es de nivel 2, es solamente una colección de conjuntos. Pero para definir F, tenemos que pensar en todas las sigma álgebras que contienen a G, y estamos involucrando un objeto de nivel 3. Desgraciadamente, no se conoce, o al menos yo no conozco ninguna descripción más humana, más constructiva, más simple de la sigma álgebra generada por una colección de conjuntos. Si ustedes piensan en ejemplos de espacios vectoriales, ¿recuerdan el subespacio generado por un conjunto de vectores? ¿Cómo se puede describir? Como el conjunto. Como la combinación, bueno, el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores del conjunto. O la Exactamente. intersección. Ay, perdón. No, la intersección es lo mismo como aquí, ¿verdad? Es una descripción muy abstracta y muy triste. Pero en el caso de subespacios vectoriales tenemos una descripción un poco más constructiva, es el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿verdad? Algunos libros lo definen como la intersección de todos los subespacios de B que contienen la colección, ¿no? Sí, es correcto, pero hay otra descripción más simple a través de las combinaciones lineales. Y son equivalentes. Uno puede elegir, digamos, la definición que le gusta más, pero entre estas dos hay una simple, ¿sí? El conjunto de las... Bueno, no es tan simple, pero no involucra objetos de nivel 3. Solamente el conjunto de todas las combinaciones lineales. También, si ustedes piensan en el anillo generado por un conjunto, el subanillo generado por un conjunto en un anillo, pueden pensar en todos los polinomios formados por los generadores, ¿verdad? En todos los como sumas de productos finitos.
O si pensamos en la topología generada por una colección de conjuntos, primero podemos formar intersecciones finitas de los elementos originales, de los conjuntos originales, y luego formar uniones arbitrarias. También hay una especie de construcción, aunque también puede ser bastante abstracto, pero al menos hay como una receta un poco más humana. Y en el caso de sigma-álgebras, en general, al parecer, no hay nada. En general, no hay receta humana para hablar de la sigma-álgebra generada por una colección de conjuntos. Pues es el momento para llorar. Es el momento más triste de este curso. Pero en algunos casos, en algunos ejemplos, podremos encontrar descripciones mejores que esta definición abstracta. Empecemos con un ejemplo muy simple. Consideremos un conjunto de 3 elementos, 1, 2, 3, y una colección G caligráfica cuyo único elemento es el conjunto de 2 puntos, 1, 2. Queremos encontrar la sigma-álgebra generada por esta G. Bueno, aquí yo di directamente una respuesta. F será esta colección de 4 elementos. Pero ¿cómo encontrar esta F? Pues hay que empezar con G y aplicar las operaciones de sigma-álgebra. De hecho, no es necesario pensar en uniones numerables, solamente en uniones de 2 conjuntos y complementos. A partir de 1, 2, podemos construir cuál conjunto nuevo aplicando operaciones de sigma-álgebra. El 3. 3 como el complemento, ¿verdad? Bueno, el vacío siempre debe estar en la sigma-álgebra. Y el complemento del vacío X también siempre debe estar en la sigma-álgebra. Pues, así nos surgieron estos 4 conjuntos. El vacío, el conjunto 1, 2, el conjunto 3 y el conjunto total X. Y ahora cuando observamos estos 4 conjuntos de manera intuitiva, ya sentimos que de estos 4 ya no va a salir nada nuevo, ¿verdad? Cuando unimos estos 2 conjuntos, bueno, 1, 2 unimos con X, pues es el mismo X. O 1, 2 unimos con 3, es X. O los complementos son los mismos. Entonces ya se ve, al menos de manera intuitiva, que ya no se obtiene nada nuevo a partir de estos F. Es una buena señal que ya llegamos a la respuesta. Bueno, aquí les expliqué de manera intuitiva cómo yo, digamos, obtuve esta respuesta y cómo ustedes lo van a hacer en las tareas o en exámenes. Entonces, a partir de los elementos de G, aplicar operaciones de sigma-álgebra. Es suficiente trabajar con uniones finitas en este caso, como todo es finito. Y en el momento cuando ya no se obtiene nada nuevo, es una buena señal que es la respuesta. Pero vamos a justificarlo de manera muy formal. Mostremos que esta F es la sigma-álgebra generada por G. Primero tenemos que verificar que F es una sigma-álgebra. El conjunto vacío es un elemento de F. Para cada conjunto A perteneciente a F, bueno, yo debería decir tal vez A perteneciente a F, aquí no sé, para que sea más claro, no sé. Para cada uno de estos 4 conjuntos A, su complemento también es un elemento de F. Esta forma de verificación ya nos mostraron en la clase pasada, ¿verdad? Para cada elemento verificamos que el complemento está ahí. Pensamos en las uniones de 2 elementos. Consideramos uniones de cada uno de los elementos de F con cada uno de los elementos de F. Tenemos que llenar una tablita 4 por 4 y pues siempre la fila con el conjunto vacío es idéntica, la columna. La fila con el conjunto X siempre nos da X, la columna también. Y lo único, bueno, la diagonal principal
tenemos los mismos elementos. Y prácticamente la única operación interesante es unir 1, 2 con 3. Y esto nos da X. Y todos los elementos de esta tabla son elementos de F. Entonces, hemos verificado que F es cerrado bajo uniones de dos conjuntos. Y además F es una sigma-álgebra finita. F solo tiene 4 elementos. Entonces, cuando uno piensa en uniones numerables, realmente cualquier unión numerable tendrá repeticiones y siempre se podrá reducir a una unión finita. Bueno, ya lo vimos de manera informal en la clase pasada. Entonces, cuando hemos verificado que nuestra colección de conjuntos es cerrada bajo los complementos, contiene el conjunto vacío y es cerrada bajo uniones de dos conjuntos y además es finita, en este caso tiene 4 elementos, y es suficiente para garantizar que F es una sigma álgebra. Hemos demostrado que F es una sigma álgebra. Ok. ¿Tienen alguna duda en este momento? Profe, yo nada más una. En cuanto a la tarea adicional de programación de álgebras, se refería a estas sigmas álgebras, ¿verdad? Sí, sí, porque como son finitas, cualquier álgebra que es cerrada bajo uniones finitas y complementos, automáticamente es sigma álgebra. Ok, es que encontré una definición de una álgebra, pero de unión de por 2 elementos, ¿no? Y el sigma álgebra era unión finita, entonces No, era para cada n. sigma álgebra es numerable. Ah, ok, sí. Pero en el caso, Finito. cuando nuestra colección de conjuntos es finita y es álgebra en el sentido que es cerrado bajo complementos, contiene el vacío, es cerrado bajo uniones de 2 elementos, automáticamente es cerrada bajo uniones numerables, ya lo podemos usar como un hecho. Ok, muchas gracias. Creo que puede reducir la complejidad. Sí, en la programación pensar en uniones numerables sería pues una tarea inhumana, ¿verdad? Sí. Digamos, el conjunto de las sucesiones posibles Sí, es no numerable, entonces nunca en el tiempo finito hasta en el tiempo infinito, nunca podrán considerar todas las sucesiones posibles. Para la programación es crucial que aquí es suficiente trabajar con uniones de 2 elementos. Ok, gracias, profe. ¿De nada? ¿Qué les parece? Terminamos la demostración formal que F es la sigma álgebra generada por G o todavía no. Todavía no. ¿Qué nos falta? Probar que si una sigma álgebra contiene a G, entonces F está contenida en esa sigma álgebra. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué contiene esta sigma álgebra F? O F está contenida. Es decir, falta probar que F es la mínima entre todas las sigma álgebras que contienen a G. Es una forma equivalente de decirlo. Esto es fácil. Pues aquí repetí solamente los datos iniciales. Y suponemos que A es una sigma álgebra que contiene a G. Entonces, ¿qué podremos decir sobre esta A? Que A necesariamente contiene el conjunto vacío porque es sigma álgebra. X, también A debe contener a X porque X es el complemento del vacío y el vacío está en A. ¿Por qué 1, 2 debe ser elemento de A? Porque estamos suponiendo que A contiene a G, ¿verdad? Y porque el conjunto unipuntual 3 debe estar en A porque es el complemento del conjunto anterior de 1, 2. Entonces hemos verificado que estos 4 conjuntos deben pertenecer a cualquier álgebra A que contiene a G. Entonces, nuestra F está contenida en cualquier sigma álgebra A que contiene a G. Por lo tanto, F es la mínima entre todas, o se puede decir que F es la intersección de todas, y F es la sigma álgebra generada por G.
De hecho, este razonamiento, empezando con elementos de G, formar todo lo que se puede formar, por supuesto lo hice desde el principio, este razonamiento, pero de manera informal. Digamos, a partir de G, pensamos, ¿quiénes pueden surgir? Pues surgen estos. Pero aquí escribimos este razonamiento de manera muy formal. Decimos que si A es una sigma álgebra que contiene a G, entonces debe contener a todos estos 4 elementos y por lo tanto debe contener a, debe contener a F. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, ¿por qué les estoy escribiendo esto de manera tan detallada, tan explícita? Porque es, digamos, como un ejemplo, un modelo del razonamiento que se espera en los exámenes. Digamos, esto es un razonamiento que consideramos completo. Aquí, en esta solución, no explicamos que, bueno, que es suficiente probar para uniones de 2 elementos. Ya lo usamos como un hecho. Si quieren pueden mencionarlo, que cualquier unión numerable se reduce a uniones finitas y por eso ya no es necesario considerarla. Pero si no lo escriben, digamos, para mí ya es suficiente así como está escrito aquí. Bueno, el siguiente ejercicio es más complicado, pero les ayuda algo que vimos en las clases pasadas, ya no quiero mencionarlo explícitamente, es para la gente que no estaba dormida, todo el tiempo debe ser obvio cuál ejemplo, cuál ejemplo de las clases pasadas sirve para resolver este ejercicio. Suponemos que X es un conjunto no numerable y denotemos por G caligráfica el conjunto de todos los subconjuntos unipuntuales de X. Hay que encontrar la sigma álgebra generada por G. Pues de manera intuitiva, ustedes pueden pensar, aplicando operaciones de sigma álgebra, ¿qué puedo obtener a partir de G? Y si ustedes están razonando bien, entonces van a llegar a un ejemplo que vimos antes. Esto será una respuesta y les faltará demostrar esta respuesta de manera formal. No quiero decir nada más sobre este ejercicio. Otro ejemplo importante es la sigma álgebra generada por una topología. Suponemos que X tau es un espacio topológico, es decir, la colección que estamos considerando, la colección original, es la topología tau, y la sigma álgebra generada por la topología tau se llama la sigma álgebra de Borel, de este espacio topológico. Y sus elementos, bueno, aquí sería mejor decir B sub tau, B caligráfica sub tau, se llaman conjuntos borelianos de este espacio topológico. Cuando se considera un espacio topológico X muy conocido, con una topología conocida, por ejemplo, los reales, entonces en vez de escribir B sub tau, solo se escribe B sub X, por ejemplo, los borelianos de los reales. ¿Sí? Se supone que en los reales la topología es la común, que proviene de la métrica, o los borelianos de los complejos, o los borelianos del eje real extendido. ¿Recuerdan? La topología del eje real extendido definimos a través de intervalos. Y ahora los borelianos son... No hay descripción bonita, solamente es la intersección de todas las sigma álgebras que contienen a esta. Bueno, en general, dado un espacio topológico, no hay forma humana de describir esta sigma álgebra de Borel. Al menos yo no conozco y parece que en la literatura no hay. Pueden hacer una investigación bibliográfica e intentar de encontrar. Tal vez
Hay algunas descripciones alternativas, pero yo no conozco ninguna. En el caso de los reales, vamos a obtener una descripción un poco mejor que esta definición abstracta, pero esto va a requerir un trabajo grande. Bueno, aquí un ejercicio simple que les propongo. Si están dados dos colecciones G1 y G2 de subconjuntos de un conjunto X, y G1 está contenida en G2, entonces es fácil demostrar que la sigma álgebra generada por G1 está contenida en la sigma álgebra generada por G2. Es un juego simple con las definiciones. Podemos hacerlo ahora mismo, pero no voy a escribir nada. Miren, como G1 está contenida en G2 y G2 está contenida en F2, ¿qué podemos decir? Que G1 está contenida en G2 está contenida en F2. ¿Por qué? Porque F2 es la sigma álgebra generada por G2. Entonces, por transitividad de la contención, tenemos que G1 está contenida en F2, ¿verdad? Sí. Entonces, F2, ¿quién es para G1? Una sigma álgebra que contiene a G1. Exacto, F2 es una sigma álgebra que contiene a G1. ¿Y cómo definimos F1? Como la intersección de todas esas sigmas álgebras que contienen a G1. Exacto, y F2 es una de estas. Entonces la intersección, por supuesto, es más pequeña que F2. O si quieren, pueden no hablar de la intersección, sino decir que F1 es la sigma álgebra más pequeña entre todas las que contienen G1 y F2 es una de estas. Entonces F1 está contenida en F2. Estos razonamientos son simples, pero son bastante como aburridos, en cierto sentido insatisfactorios, porque no estamos describiendo ni F1 ni F2 de manera explícita. ¿Quiénes son sus elementos? Pues no hay descripción bonita. No podemos decir que son, por ejemplo, uniones numerables de elementos de G1. No, en general son objetos mucho, mucho más complicados. Y la única manera de razonar que conocemos es esta, pues pensar pues, que la sigma álgebra generada es la sigma álgebra más pequeña y jugar con esta definición. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna duda sobre este ejercicio? Creo que no, profesor. Bueno, esto hay que entender muy bien, lo vamos a usar mucho en otras situaciones. Y ahora no sé si vamos a ver bien la demostración o no, pero al menos quiero que vean esta idea. La sigma álgebra de Borel del eje real. No podemos describirla bonito. Bueno, luego vamos a ver una descripción, al menos no demasiado fea, pero en este momento no la vamos a describir bien, pero vamos a ver que la sigma álgebra de Borel del eje real, en vez de generarse por todos los conjuntos abiertos, se puede generar solamente por los rayos abiertos derechos, de esta forma, de A más infinito. La colección de estos rayos derechos genera la misma sigma álgebra de Borel que todos los conjuntos abiertos del eje real. Varios conjuntos generadores, varias colecciones generadoras, por supuesto, pueden generar la misma sigma álgebra. Y esta colección generadora tiene ventaja que es más simple, ¿verdad? Es más pequeña que todos los conjuntos abiertos. ¿Entienden la afirmación? Sí, profe. Pero Bueno, la cardinalidad es la misma, ¿no? sí, bueno, yo creo que es buena pregunta. Los conjuntos abiertos del eje real, sí, su cardinalidad es cardinalidad de continuo, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí. Pues les dejo pensar en esto. En este momento no estoy totalmente
seguro. Estoy un poco cansado y puedo equivocarme. Pero al menos es un subconjunto, digamos, estos intervalos son pues mucho más fáciles de imaginar que subconjuntos abiertos arbitrarios, ¿verdad? Pero probablemente tiene razón y la cardinalidad es la misma. Bueno, vamos a denotar estos personajes. Tau sub R es la topología, B sub R es la sigma álgebra de Borel generada por la topología, G son todos estos intervalos y F es la sigma álgebra generada por estos intervalos. Queremos demostrar que F coincide con la sigma álgebra de Borel, B. ¿Qué les parece? ¿Cuál contención es gratuita? Que F está contenida en B sub R. Exacto. Como esta colección generadora G está contenida en tau, la sigma álgebra que genera F está contenida en B. Exacto. Esta parte es gratis. Bueno, aquí lo escribí. Por el ejercicio que estaba. Ahora queremos demostrar que todos los conjuntos borelianos están contenidos pertenecen a F. Aquí el papel crucial hace el truquito que vimos en el inicio de la clase, que un rayo derecho cerrado se puede ver como una intersección de rayos abiertos. Ya no quiero escribir la demostración de esto, pero se puede demostrar jugando con las definiciones y en algún momento usar la parte entera o el principio arquimediano. Imaginan, cada intervalo de esta forma, b menos 1 entre n hasta más infinito, contiene a este intervalo de b a más infinito. Pero la intersección de todos es solamente este intervalo cerrado. Bueno, cada uno de estos rayos derechos abiertos es elemento de F, entonces su intersección también, porque las sigma álgebras son cerradas bajo intersecciones numerables. Es una de las ideas de la demostración. Ahora, pues, ¿cómo representar el intervalo AB? ¿Qué les parece? En términos de rayos abiertos o cerrados, ¿cómo lo podemos ver? Un intervalo acotado, ¿cómo expresar en términos de rayos derechos? Es muy fácil. Es muy, muy fácil. Bueno, ya sabemos que el rayo, bueno, les estoy como ayudando mucho, el rayo abierto de A más infinito es bueno. Sabemos que los rayos derechos cerrados desde B también son buenos. ¿Cómo podemos obtener el intervalo AB? ¿Con complementos? Exacto, con complementos, es decir, la diferencia de estos dos conjuntos del intervalo A más infinito, quitarle el intervalo cerrado de B a más infinito. Si quieren pueden hacerlo en más pasos. Primero sacar el complemento del anterior y obtener de menos infinito a B. El complemento de esto sería de menos infinito a B y luego la intersección de este con A más infinito nos da este. Pero de todas maneras se expresa a través de los objetos originales y es un elemento de la sigma álgebra generada. Porque F es cerrada bajo intersecciones numerables, es cerrada bajo las diferencias. Bueno, el siguiente paso es más complicado, pero ya hicimos el trabajo preparatorio. Sabemos que cualquier conjunto abierto se puede escribir como lleno. Existe una asociación de AN, BN, tal que
el conjunto abierto A se escribe como ¿quién? La unión de los intervalos A y B. Exacto. Y cada uno de estos A, N, B, N sabemos que es elemento de F. Entonces una unión numerable también es elemento de F. Entonces, ¿qué hemos demostrado en este momento? Que toda la topología está contenida en F y F es una sigma álgebra. Pero la sigma álgebra de Borel es la mínima entre todas las sigma álgebras que contienen a la topología. Entonces, de aquí concluimos que la sigma álgebra de Borel está contenida en F. Con esto se termina la demostración de este pequeño teorema y se termina la clase de hoy. Si tienen algunas dudas, adelante. ¿También se podría hacer lo mismo para rayos izquierdos? Exacto. También ustedes, en vez de considerar rayos derechos abiertos, pueden empezar con rayos derechos cerrados o con rayos izquierdos abiertos o cerrados. Tiene toda la razón. Cualquiera de estas opciones es válida. También un ejercicio, un resultado similar también se tiene para el eje real extendido, porque allá definimos también la topología en términos de rayos o sus intersecciones. Y un resultado similar es válido para el eje real extendido. Bueno, esta descripción será muy útil en la descripción de funciones medibles y también los que estudian la probabilidad o quieren estudiar la probabilidad. Por ejemplo, en la definición de la función de distribución, se trata de sacar medidas de preimágenes de rayos izquierdos o derechos y resulta que con esta información ya se puede describir muy bien una variable aleatoria. En este momento se usa de manera implícita, digamos, este resultado, que los rayos derechos son suficientes para generar la sigma álgebra de Borel del eje real. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Luego.